fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Vamos a orar. Dije, es una porción que le hemos meditado varias veces. Hoy iremos y vamos a realizar un pequeño estudio. Le voy a rogar que no cierre su Biblia después. Y vamos a estudiar sobre la importancia de añadirnos a la iglesia. Vamos a orar por nuestra hermana Leti Murga. Ella está enferma, está en el hospital. Vamos a orar por su sanidad. Quiero darles buenas noticias. Y quiero agradecerles a ustedes y a todos aquellos que están unidos en ayuno y oración, orando por las diferentes necesidades que hay. Ya Calet está, hermano, en cierto modo fuera de peligro. Ya su medicina se la suspendieron. Y hermano, los resultados son satisfactorios y estamos dando gracias a Dios. Porque no depende de nosotros, nadie puede sacar pecho, nadie. Sencillamente el único es el Señor. Así que estamos orando para que Dios, hermano, lo bendiga. Quiero contarles a ustedes, hay muchos en Centroamérica, en El Salvador, que están en sintonía, están oyendo. Hermano, oiga nuestras alabanzas, la forma en que nosotros adoramos a Dios. Y qué lindo es que a través de ellos Dios está impactando vidas. Un día de estos me escribía un hermano que fue el líder mío hace muchos años en El Salvador. Y él está en un lugar, me pone la foto y él me pone ahí que en los ayunos, en los 7 días de ayuno, ellos estuvieron unidos con nosotros ayunando. Estaba contando que el día domingo que finalizamos el ayuno, hubieron 11 conversiones donde él está. Ahí aparece, él se llama Manuel, así es, Manuel Arriaga. Manuel Arriaga ahí aparece, me manda la publicación, pero él está en una zona de alto peligro. Y le ruego para que usted se acuerde de Manuel Arriaga y que ore para que el Señor lo guarde. Está en una zona, por la foto que veo, me temo que está por la zona de Bosque del Río. Pero él me pone ahí que ha sido amenazado de muerte. Y está en un terrenito donde hay una champita, no tienen agua, no tienen luz, pero están adorando al Señor. Y contra todo pronóstico, contra toda amenaza de muerte hacia su vida, él dice: Dios me tiene acá. Y estoy unido, estoy pendiente de ustedes, estoy pendiente para unirme en los ayunos y en las oraciones. Pero hubieron 11 conversiones, hay sanidades, hay liberaciones. Y es el único propósito que nosotros perseguimos, es que Dios bendiga a otros, oiga, a otros hermanos, a otras iglesias, a otros hermanos que nos sintonizan donde usted no tiene idea. No es para otra objetivo, es para que ellos vean, hermano, y gracias al Señor, que Dios está tocando vidas. Tomen su asiento. Y le ruego una vez más que no cierre su Biblia.
Solo así vamos a orar. Vamos a orar así. Padre, en el nombre de Jesús. Esta mañana, Señor, tu palabra ha sido leída. Háblanos, Señor, como tú quieres a través de ella. Yo te ruego, Señor, que tú toques vidas, transformes vidas, sanes vidas, Señor. Te doy gracias por la vida de Caleb, Señor. Yo sé que cuando tú comienzas algo, lo perfeccionas. Y sabemos, Señor, que tú sabes lo que harás. Tú sabes cómo lleva las cosas. Pero yo te ruego, Señor, que tú restaures, que tú traigas a toda la familia de Caleb, Señor. Que puedan ver tu misericordia, que puedan ver tu favor, Señor. Yo te ruego que lo restaures, que lo sanes, que lo fortalezcas. Asimismo te ruego por la hermana Leti Murga, Señor, que tú quites si hay todo virus, lo que pueda haber, Señor, tú puedas restaurar y fortalecer la vida de mi hermana Leti, Señor. Yo te ruego que bendiga a la madre de nuestro hermano Miguel, que bendiga a los padres y las madres de mis hermanos que puedan estar enfermos de azúcar en la sangre, lo que sea. Señor, estamos nada más esperando en tu santa voluntad. Te ruego, Señor, que pongas riñones nuevos de aquellos que ya no funcionan, páncreas nuevas de aquellos que no funcionan, pulmones nuevos que los tienen totalmente destruidos. Señor, restaura y ponga, Señor, pulmones y cualquier miembro nuevo, Señor. Te pongo en las manos a mi hermano Manuel Arriaga, Señor, allá en El Salvador. Señor, bendícelo, fortalécelo y guárdalo. Envía siempre ángeles gladiadores y guarda a su familia, guarda a sus hijos, sus nietos, y úsalo, Señor. Asimismo bendice a todos los pastores en El Salvador, a todas las iglesias. Y te ruego, Señor, que los guardes. Guárdalos, Señor. Bendícelos. Bendice a los televidentes. Bendice a nuestras familias, a nuestros amigos. Aquellos que estamos unidos a través de un canal, a través de una radio, sin conocernos quizás. Pero estamos unidos por un mismo espíritu. Unidos por un mismo Dios. Dios de misericordia, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Lo dije, hermanos, esta mañana o tarde ya. Aunque dormimos una hora menos, se ven bien. Queremos, ya lo dije, hablar sobre el tema añadiéndonos a la iglesia. Usted conoce mucho sobre todo este capítulo que habla de la llegada del Espíritu, de la llenura del Espíritu y lo que sucedió en la vida de los primeros cristianos. Y hoy queremos enfocarla sobre la necesidad de añadirnos a la iglesia. A través que los años van pasando, hay diferentes criterios, hay diferentes pensamientos. La ciencia ha aumentado y muchas veces parece ser que ya no necesitamos añadirnos a la iglesia.
vamos a ir hoy a estudiar un poco sobre esta necesidad. Y esta porción nos enseña que muchos de los que habían creído al mensaje de los apóstoles, surge una pregunta en la vida de cada uno de ellos. Ustedes recuerdan que cuando Pedro predicó, ahí surge la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y al predicar la palabra de Dios, dice la Biblia que 3,000 personas se añadieron a la iglesia del Señor. Al oír la palabra, al oír la predicación, surge, oiga, una pregunta en la vida de aquellos que habían creído a Jesús, habían creído, oiga, a través del mensaje, a través de la disertación de Pedro. Cuando Pedro les habla de Jesús, ellos hacen una pregunta, y es la que, hermano, es interesante esta mañana. El versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Es una pregunta. ¿Qué haremos? Es una pregunta. Ellos habían preguntado a Pedro. Al oír el mensaje, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Es una pregunta. ¿Qué haremos después? Oiga, cuando Pedro les habla la palabra de Dios y cuando Pedro les predica de Jesucristo, surge la pregunta a ellos: ¿qué haremos? ¿Cuál es el siguiente paso? Y parece ser, hermano, oiga, que no solamente surge en los hermanos que se habían añadido en la época cuando Pedro predica, sino que surge también esta misma pregunta en los que iban, oiga, y se bautizaban por Juan el Bautista. Yo quiero que vaya conmigo a Lucas y le ruego que no cierre su Biblia. Lucas capítulo número 3. ¿Lo tiene? Y la gente le preguntaba diciendo, Lucas 3, versículo 10 al 14. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé el que no tiene
y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestros salarios. Si usted observa, hermano, surge aquella pregunta: ¿qué haremos? Hay una necesidad. Hay una pregunta en la vida, hermano, oiga, de estos creyentes. ¿Cuál es el paso siguiente a tomar? ¿Qué haremos? Y hay tres características que encontramos en esta palabra. Número uno, el arrepentimiento. Dos, un corazón dispuesto. Tres, la obediencia a la palabra de Dios. En los versículos que hemos leído, encontramos, oiga, hermano, tres características sumamente bien visibles. ¿Qué haremos? Pedro en unos versículos atrás dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero en estos versículos que hemos leído, encontramos, hermano, número uno, el arrepentimiento. Encontramos un corazón dispuesto. Y tercero, la obediencia a la palabra de Dios. Son tres características que la palabra del Señor, oiga, nos enseñan que debe de existir dentro de la vida de los creyentes. Yo no sé si usted le siente sabor a esto. Yo no sé si a usted le parece un poco, hermano, aburrido adorar a Dios. Porque nos hemos detenido al examinar muchas veces el éxito de la iglesia. Muchas veces nos hemos detenido, hermano, para observar que lo que tenía esta iglesia del pasado, pero al analizar y que ahora, hermano, somos llamados a añadirnos a la iglesia. Pastor, pero ¿de qué está hablando? Si yo ya soy de la iglesia. Si yo soy parte de la iglesia. ¿Por qué la invitación? ¿Por qué la importancia, hermano, de añadirnos? ¿Por qué es tan importante, hermano, que nosotros valoremos este momento? ¿Y por qué es importante que nosotros valoremos, hermano, oiga, estar reunidos en la iglesia del Señor? Aunque déjeme aclararle que este local que nosotros declaramos como iglesia es un local nada más. Pero es un lugar donde la iglesia del Señor, porque usted y yo somos la iglesia del Señor. Y el llamado no es para este cuadro. El llamado de Dios a añadirnos a la iglesia es para cada uno de nosotros. Porque después, oiga, hermano,
de un arrepentimiento genuino. Debe de haber un corazón dispuesto. Y debe de existir la obediencia, oiga, nuestra a la palabra del Señor. El arrepentimiento que es importante, a Nicodemo se le dijo: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y luego que hay un arrepentimiento, hermano, debe de existir un corazón, hermano, bien dispuesto para el Señor. En todos los aspectos de la vida debe de existir un corazón sencillo, un corazón de carne, hermano, oiga, movido a la adoración, movido, dispuesto a dar gratitud, dispuesto para honrar el nombre del Señor. Y tercero, la obediencia a la palabra de Dios. Son tres aspectos importantes. Son tres características importantes que deben de existir en la vida del creyente para añadirnos a la iglesia, para añadirnos, hermano, a la iglesia del Señor. Lo que nosotros encontramos aquí es que la vida de los primeros cristianos después de su arrepentimiento es que se añadieron a la iglesia. Se añadieron a la iglesia. Oiga, la gente no solamente creía, sino que seguían firmes en las enseñanzas que recibían de los apóstoles, en la oración, y no dejaban de reunirse, sino que eran constantes. La gente, hermano, preguntó: ¿qué haremos? Y cuando a ellos se les explica de la importancia, de la necesidad de añadirse a la iglesia, ellos no solamente oían, sino que eran hacedores de la palabra. Nosotros no estamos esta mañana aquí para hacer cada uno de nosotros lo que bien nos parezca. Nosotros como iglesia nos reunimos para ser instruidos. No sé si me equivoco. Nosotros nos reunimos para escuchar el mensaje de Dios. Oiga, y a través de la palabra, a través del mensaje de Dios, hermano, oiga, acatar las ordenanzas, acatar el consejo que Dios envía para nosotros ponerlo por obra. Y aquí nos habla que ellos seguían firmes la enseñanza de los apóstoles en la oración y no dejaban de reunirse, sino que eran constantes, hermano, en ello. Porque es importante añadirse a la iglesia. ¿Qué beneficios hay? Lo que enseña la palabra, no lo que tú piensas, no lo que yo creo, sino lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las ganancias? ¿Cuál es lo importante, hermano, de estar reunidos en este lugar? La pregunta será: ¿usted le va a creer a alguien o le va a creer a la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios el que tiene la respuesta. Alguien puede decir que no es necesario, pero la palabra del Señor dice que es necesario.
Aunque el sistema es hermoso, el sistema ha crecido, hermano, la ciencia ha crecido, pero la Biblia nos exhorta a cada uno de nosotros, hermano, que es importante que nosotros nos añadamos a la iglesia para que juntos adoremos y bendigamos el nombre maravilloso del Señor. Yo quiero que vaya conmigo a Hebreos. Quiero tocar con usted algunos aspectos y espero que usted los tenga en mente o los anote. Pero Hebreos capítulo 10. Versículo 25. Amén. Aún el 23 dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y este es el versículo clave: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Somos hoy exhortados, cada uno de nosotros, a no dejarnos de congregar. Lo dice la Biblia y usted le cree a la palabra de Dios. O sea, yo no voy a dar este estudio por X y Z persona. O sea, es una enseñanza bíblica. Es una enseñanza que al fin y al cabo, oiga, hermano, el que la obedezca será el que se beneficia, oiga, de la misericordia y de los beneficios del Señor. O sea, yo no estoy ni la voy a enseñar para obligar absolutamente a nadie, ni tampoco la voy a extender, oiga, para X y Z persona. Sencillamente quiero motivarnos. Es posible que haya hermanos que son nuevos. Es posible que haya hermanos o personas que nunca le han entregado su vida al Señor. Es posible que aquellos que se añadan al Señor pregunten esa pregunta como lo hicieron en el libro de los Hechos, como lo hicieron en la época de Juan el Bautista. ¿Qué haremos? Lo hicieron los hombres, lo hicieron los soldados, lo hicieron todos aquellos. Preguntamos: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué pasos hay que dar? Y número uno es uniéndonos a la iglesia. Aquí habla, hermano, que no dejemos de congregarnos como algunos tenemos por costumbre. Lo voy a leer así: sino más bien que nosotros nos estimulemos, nos exhortemos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Nos habla la Biblia de estimularnos. Nos habla la Biblia de exhortarnos cada uno de nosotros. Y cuando habla la palabra de exhortarnos, no nos habla en la forma que nosotros lo hacemos. Pues nosotros muchas veces no tenemos la manera ni la forma de hacerlo. Y muchas veces cuando nosotros lo hacemos para dañar, lo hacemos para avergonzar, lo hacemos como agrandados. Pero
Pero la Biblia no nos enseña que nos exhortemos y que yo venga de aquí, los insulte y les diga tantas cosas. No, les estoy enseñando la palabra, y la palabra nos enseña que nosotros debemos de añadirnos, hermano, a la iglesia. Debemos de estimularnos, debemos de exhortarnos cuando nosotros vemos a los 4 puntos cardinales. Oiga, hermano, nosotros debemos de estimularnos y debemos de exhortarnos a congregarnos. Hermano, oiga, ¿y por qué congregarse, pastor? ¿Por qué? Y aquí es sumamente importante, oiga, que lo entendamos los músicos, que lo entendamos los que predicamos la palabra, el por qué la gente, hermano, tendría que venir a las iglesias. Número 1, porque Dios, hermano, así lo ha establecido para que nosotros nos congreguemos. Aunque otros digan que no necesitan. Oiga, mi Biblia dice, hermano, que nosotros no debemos de dejarnos de congregar como muchos tienen o tenemos por costumbre, sino más bien que nos estimulemos, sino más bien, oiga, hermano, nos estimulemos y también nos exhortemos, porque es necesario añadirnos, porque aquí es donde pasa, es aquí donde suceden muchas cosas. Y por eso le digo, Dios nos ayude a cada uno de nosotros, como músicos, como predicadores, como los que cantamos, como los que sirven, que nosotros, oiga, nos congregamos para lo mejor y no para lo peor. Y que nosotros entendamos que no podemos hacer como caiga. No podemos venir aquí, hermano, oiga, a querernos lucir cuando no nos hemos preparado para poder darle el alimento, porque no podemos darles instrucciones erradas, no podemos darles coordenadas erradas. Tenemos que dar la palabra de Dios, tenemos que enseñar la palabra de Dios, para que nosotros aquí, a través de la oración, nos metamos con Dios, y a través de escuchar el consejo de la palabra de Dios, nosotros obedezcamos a ella. Es importante, hermano, oiga, unirnos a la iglesia. Y cuando leemos Hechos del 37 al 47, aquí da las coordenadas, da las características, hermano, el por qué surgía la necesidad en la vida de los primeros cristianos, oiga, de congregarse, de reunirse. Había hambre, había sed, había necesidad. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Cómo podemos hacer? ¿Hay transporte o no hay transporte? ¿Cómo podemos hacer, hermano? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Porque, hermano, oiga, somos llamados a unirnos a la iglesia. Oiga, el versículo 41 del libro de los Hechos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Esa era la vida de la iglesia primitiva. Y de ahí surge la necesidad, hermanos, de unirnos nosotros a la iglesia. Porque ya le dije, cada uno de nosotros somos iglesia. Somos parte de la iglesia. Y es necesario, y espero, hermano, que usted lo vea, que al salir usted de este lugar, no piense, hermano, que alguien le va a decir algo, sino que piense en el consejo de la palabra y de la enseñanza de la palabra. Porque voy a dejar de dar conceptos míos, pero voy a enseñarle a usted los principios que la Biblia habla, el por qué nosotros debemos de congregarnos, el por qué, hermano, esos que dicen que no es necesario congregarse están sumamente mal. Porque sencillamente lo voy a llevar, número 1, unirnos a la iglesia, no dejando de congregarnos. Eso, número 1. Número 2,
¿Por qué nos debemos de reunir? ¿Por qué nosotros, hermano, debemos de reunirnos acá? ¿Por qué debemos de, hermano, de tener nuestras reuniones? Usted sabe que las reuniones que tenía la iglesia primitiva eran en las casas y en la iglesia. Pero surge, ¿qué haremos? Y se la pregunta. Quizás usted no vino a eso, pero Dios viene y nos pone, hermano, y nos pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Será bueno unirnos o no? ¿Qué es lo que estamos perdiendo nosotros al no unirnos a la iglesia? ¿Qué? ¿Por qué nos debemos de reunir? ¿Por qué nos debemos de reunir? ¿Saben por qué nos debemos de reunir? Oiga, présteme atención aquí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué nosotros nos debemos de reunir? ¿Sabe por qué? Para recibir del favor de Dios. Para eso es que nosotros debemos de reunirnos. Para recibir el favor de Dios. El concepto del ser humano es que Dios nos reúne para sacarse el cincho y agarrarnos a cinchazos. Muchas veces decimos, a ver cómo el Señor nos habla hoy, o a chicotazo o a ver cómo sea. Muchas veces nosotros nos acostumbramos a ello. Pero, oiga, pero el propósito de Dios al traernos, al sacarnos de nuestras casas y a unirnos a la iglesia, el propósito de Dios es para que nosotros recibamos las bendiciones de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que los pensamientos de Dios son para mal para vosotros. ¿Ah? Para bien. Rectifico, no voy a decir a alguien que estoy volviéndome hereje. La Biblia habla que los pensamientos de Dios, son de continuo para bien para nosotros. Entonces Dios nos reúne para instruirnos, Dios nos reúne para enseñarnos, Dios nos reúne para derramar de su gracia y de su misericordia, Dios nos reúne para favorecernos, Dios nos reúne para que recibamos el favor de Dios. ¿Lo cree usted? Yo quiero que vaya conmigo al Salmo 133. Salmo 133. Oiga, es aquí, en la casa del Señor, donde nosotros encontraremos mucha bendición. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, oiga, vamos a recibir del Señor acá? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí envía el Señor salvación y vida eterna. ¿Por qué? Oiga, el Señor nos está instruyendo la importancia de no quedarnos en casa, la importancia de unirnos como cuerpo del Señor, porque es aquí donde está Jesús. Está en su casa también, porque lo llena todo, pero es que Él lo dejó así, Dios lo estableció así, que nosotros nos reuniéramos como piedras vivas, hermano, oiga, porque Jesús nos visita, porque el Señor está en este lugar. Eso es lo que nosotros creemos como iglesia, que el Señor está aquí, que su Espíritu está aquí, que el Señor nos toca, que el Señor nos sana, que el Señor nos bendice.
Y oiga lo que dice el Salmo 133. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta las vestiduras, hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo habla del favor de Dios que cae, oiga, sobre los que se reúnen con el propósito de alabar a Dios. Aquí habla, hermano, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán rico, mirad cuán sabroso, mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque es allí donde el Señor envía sanidad y vida eterna. Yo no sé si usted va entendiendo la importancia de añadirnos a la iglesia. ¿Qué haremos? No, yo no me voy a congregar. Pero es que la Biblia lo enseña. Y yo no dudo de que Dios te visite en tu hogar. Yo no estoy dudando de que Dios te bautice en tu hogar. Yo no estoy dudando que Dios no pueda sanarte en tu hogar. No estoy porque estuviera en contra de la palabra. Pero estoy hablando como iglesia. Somos llamados a congregarnos. Y somos llamados, oiga, hermano, oiga, a habitar los hermanos juntos en armonía, un mismo sentir. Todos, músicos, predicadores, servidores, pueblo, unidos todos juntos en armonía. Es más, los hermanos cantaron esa alabanza hoy. En armonía, todos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oiga, es aquí cuando estamos nosotros en el sentir, estamos en el mismo pensar. Es aquí donde el Señor envía bendición y vida eterna. O sea, tenemos que entender por qué nosotros tenemos que reunirnos. Sencillamente para recibir el favor de Dios. Nosotros venimos a darle la gloria al Señor, pero venimos suplicando el favor de Dios. Y qué lindo es que nosotros podamos terminar este servicio hoy renovados. Qué lindo es poder terminar este servicio ahora nosotros, hermano, oiga, fortalecidos. Porque muchas veces venimos, déjeme decirle, muchas veces venimos de arrastra, muchas veces venimos golpeados, muchas veces venimos heridos, muchas veces venimos desanimados. Y es aquí, es que esta palabra es viva y esta palabra es eficaz y nosotros le creemos a esta palabra. Y es que, oiga, hermano, oiga, el Señor te dice, ven, si estás enfermo, ven, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Y qué lindo es cantar en armonía, todos en armonía. Habitar los hermanos juntos en armonía, todos en armonía. O sea, porque Dios, hermano, oiga, Dios viene y nos abraza, hermano, y